Muy bien, entonces ahora sí vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, nuestra sesión número 2. Y como siempre, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Administración Pública y a nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública. Nos encontramos en nuestro programa de formación en gestión y gobierno en salud, el módulo 2, especialización en gestión presupuestal para la provisión de los servicios de salud. ¿Ok? El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 2 y para ello le voy a dar pase al profesor Edgardo Nepo y podamos iniciar. Ok, buenas tardes, profesor Edgardo, bienvenido. Ahí está. Hola, buenas tardes con todos y todas. Gracias, Carolina. Bueno, estamos aquí para continuar entonces el curso. Me da mucho gusto poder de nuevo interactuar en esta segunda sesión sincrónica. Y como bien decía Carolina, dejamos pendiente para el día de hoy aprovecharnos de una lectura interesante sobre gestión territorial para plantear algunas preguntas, algunos comentarios, lo que les pueda haber servido, digamos, del control de lectura que vamos a aprovecharlo en la clase, en la sesión de hoy, ¿no? El día de hoy tenemos la mayor parte del trabajo a cargo de ustedes. Y eso lo vamos a, digamos, a detallar un poquito después, pero hoy se pone interesante porque ustedes empiezan a hacer la sectorización de su territorio. Así que eso va a ser lo más importante en realidad. Va a haber un tema conceptual al inicio, una aplicación, pero lo más importante va a venir después con el trabajo que van a hacer ustedes, ¿no? Así que bueno, yo creo que podemos empezar con los saberes previos y con el control de lectura, Carolina. Ok, muchas gracias, profesor. Vamos a empezar nuestro control de lectura, ¿ok? Y tenemos 3 preguntas, ¿ok? Vamos a tener 3 preguntas. Voy a compartir un momentito, a ver, vamos a ver, para mencionarles las 3 preguntas y conforme vayamos respondiendo cada pregunta, se les va a compartir un link diferente, ¿ok? Son 3 preguntas de la lectura que hemos leído, gestión territorial en salud, ¿ok? La primera pregunta, ¿cuáles son las consignas para construir respuestas sociales centradas en el territorio? 2, según el autor, ¿es legítimo hablar de gestión territorial en salud? ¿Bajo qué condiciones? Y 3, ¿cómo producir salud con un enfoque territorial? ¿Es posible su aplicación en el Perú? ¿Ok? Estas son las 3 preguntas para nuestro control de lectura. Yo voy a ir compartiendo una por una. ¿Ok? Voy a ir compartiendo una por una con el respectivo enlace. ¿Ok? De repente, Wilmer, ¿me puedes ayudar compartiendo aquí? Ahí está. Muy bien. Wilmer ya compartió la primera pregunta. ¿Ok? Por el chat del Zoom. Yo lo voy a compartir en un momento por el chat del WhatsApp, ¿ok? Para que vayan ingresando. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que en cada respuesta, que van colocando, vayan poniendo su apellido, ¿ok? Coloquen su apellido. Bien, entonces ya compartí también la primera pregunta por el chat del WhatsApp. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las consignas para construir respuestas sociales centradas en el territorio? ¿Ok? Bien, entonces voy a ir compartiendo mi pantalla para poder ir viendo sus respuestas. ¿Ok? A la primera pregunta que nos ha planteado el profesor en base a la lectura que hemos leído, ¿no? ¿Cuáles son las consignas para construir respuestas sociales centradas en el territorio? Adelante, profesor, lo escuchamos. Gracias.
A ver. Bueno, antes de comentarlas, espero que hayan tenido oportunidad de leer, aunque sea rápidamente, esta lectura que es tan interesante, tan provocadora. No es una lectura nueva, reciente, ni tampoco expone ideas, digamos, tan nuevas, pero sumamente importantes, porque se está hablando ya desde hace varios años en el Perú de construir redes integradas de salud, de trabajar con enfoque de gestión territorial. Lo han escuchado ustedes muchas veces seguro, a sus directivos, a la gente del ministerio, pero si no hay una comprensión clara de qué significa, en primer lugar, plantear políticas sociales desde un territorio, que es, vean ustedes, diferente a plantear políticas sociales desde la capital, desde el nivel nacional, ¿no es cierto? Acá hay gente joven y hay gente que también tiene alguna experiencia. Ya van a ser casi 25 años, un destacado intelectual de la salud pública peruano que llegó a ser viceministro, que se llama Juan Arroyo, Juan que es profesor de Centrum, en fin, y antes de Cayetano Heredia. Juan escribió un libro bien interesante, no sé si algunos lo conocen, pudieron leerlo, que se llama La Reforma Silenciosa. No sé si a alguno le parece, digamos, conocido el título. ¿Qué cosa decía Juan Arroyo en resumen en ese libro? En resumen, lo que decía Juan es que lo que ocurrió en la primera parte de los 90 fue que el Ministerio de Salud, el nivel central, en esa época se le llamaba así, planteó un conjunto de lineamientos de reforma del sector salud, pero no llegó a desarrollarlos en detalle. ¿Qué ocurrió? Que cada jurisdicción, cada territorio, cada red, cada direza, cada espacio los leyó, los interpretó y los empezó a implementar de acuerdo a su propia realidad. Y entonces lo que tuvimos fue un esfuerzo de muchas formas de implementar esas ideas de reforma en diversos territorios. Y en La Libertad lo interpretaron de un modo, en San Martín lo interpretaron de un modo, en el Cusco lo interpretaron de un modo, y empezaron a generar cambios, empezaron a generar transformaciones, y empezó a moverse de otra forma el sistema de salud. Y fue muy interesante que todas esas implementaciones fueron subiendo, fueron presionando hacia arriba y el ministerio las fue incorporando. El ministerio terminó retroalimentándose de todo lo que se empezaba a trabajar en los territorios para darle una forma más definida a todas esas ideas de cómo había que mejorar el sistema de salud, ¿no? Entonces vean qué interesante. En realidad esta lectura nos hace recordar mucho eso, ¿no? Y esta primera pregunta de cuáles son las consignas para construir respuestas sociales centradas en el territorio tiene que ver con eso. ¿Cómo anclamos, cómo aterrizamos a partir de una experiencia concreta en el territorio respuestas a los problemas sociales, a las necesidades de las poblaciones? Y entonces hay algunas consignas que nos plantea la lectura, que algunas estoy viendo acá, me da mucho gusto verlas ahí establecidas. Fortalecer el territorio para generar cohesión social, esa es muy buena, ¿no? Hablamos de unidad nacional, hablamos de que solo nos iguala el fútbol y la comida, de que cuando llegaremos a ser realmente una nación en la que nos sentimos juntos con los que están al costado. Bueno, en el territorio se puede hacer eso, convertir en realidad la cohesión social, la integridad, porque en el territorio se trabaja con el que vive al lado, con el vecino, con el que está al costado. Como siempre decimos, las cosas son más fáciles en las pequeñas localidades, cuanto más lejos uno está de Lima. Yo recuerdo la experiencia de las casas de espera materna en Huancavelica, en Lircay, me acuerdo mucho, ahí a mediados de los 90. Le planteamos la idea de casas de espera materna a la comunidad y les construimos casas de espera materna y ninguna gestante se quedaba ahí. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se quedan? ¿Saben lo que ocurría? Lo que ocurría era que ellos querían hacer su propia casa materna. Y cuando los ayudamos un poco, ellos construyeron, ellos levantaron
las casas de espera con sus propios recursos, separaron días de faena para construir sus casas y entonces todo cambió. Las gestantes empezaron a quedar en las casas de espera materna porque lo habían hecho ellos. No eran los sabiondos del ministerio que habían ido con un proyecto de inversión a levantarles algo, ¿no? Entonces, ese tema de la cohesión adquiere sentido ahí en el territorio. Eso es una de las consignas, ¿no? Está muy bueno que lo hayan rescatado ahí. Fortalecer el territorio. En el territorio se desvanece la funcionalidad de la focalización. No lo focalizado, sino la focalización. Les tengo otro ejemplo muy bueno, muy reciente, ¿no? El ministerio dijo que se iba a vacunar por grupos de edad y que primero iban a ser los adultos mayores. Y entonces, ¿qué pasó en Loreto? Ahí muy lejos. Se fueron con la vacuna, muy lejos, a vacunar a los adultos mayores. Pero se encontraron con niños, con adultos, con jóvenes que necesitaban ser vacunados. No, no. La directiva ha sido que vacunemos a los adultos mayores. Pero te cuesta tanta plata llegar hasta allá, está tan lejos. ¿Qué vas a hacer? ¿Solo vacunar a los adultos mayores y después regresar otro día a vacunar al resto? Eso no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Ya estás ahí, con los suministros, con todo lo que necesitas, en el territorio, en la realidad. Una cosa es decir, en Lima, voy a vacunar primero a los adultos mayores, después a los de 40, 50, etcétera, porque están al costado, están cerca. Pero allá tan lejos, ¿no? En Tayabamba, en Quimbiri, no tiene mucho sentido el focalizar. En el territorio se trabaja más bien coberturando a toda la población que está ahí. Necesita toda ella la intervención. Entonces, esa es otra consigna interesante. Yo no estoy diciendo que no se deba focalizar. En muchos casos es necesario, pero en el territorio hay que validar si tiene sentido o no tiene sentido una estrategia de ese tipo. Así que esa es otra consigna interesante, ¿no? Otra que veo por acá, la acción territorial integra y construye identidad. Lo que conversábamos al principio, ¿no? Y a propósito de, digamos, ciertas identidades regionales que bien procesadas no son un problema, son una ventaja. La acción territorial construye la identidad. Uno realmente se siente que es de ese sitio, que trabaja para ese sitio, que aporta para ese sitio, que está haciendo algo valioso por su tierra, por su territorio. Entonces, esa idea de identidad local puede crecer a identidad distrital, provincial y nacional. Entonces, vean qué interesante. Empezamos a construir la idea de identidad de periferia hacia el centro, y no del centro a periferia, de la periferia hacia el centro. Construimos identidad por expansión geográfica paulatina. Yo soy lircaíno y por lo tanto soy guantino y soy ayacuchano y soy peruano. Entonces, vamos construyendo identidad a partir del territorio. Una idea, una consigna bien interesante de cómo desde el territorio podemos responder socialmente, ¿no? En la acción territorial surgen con mayor claridad y precisión las responsabilidades. Esta es otra consigna muy buena. Todos asumimos un rol. Hacemos lo que nos toca y rendimos cuentas localmente. Rendimos cuentas localmente. Es mucho más fácil. Cuando estamos con una gran agrupación poblacional desde Lima, resulta medio abstracto esto de que cada uno asuma una responsabilidad. ¿Quién va a asumir una responsabilidad? Pero en el territorio, localmente, es más sencillo. Y uno sabe quién está asumiendo su responsabilidad y quién no. Y en el momento de la rendición de cuentas, bueno, la gente tendrá que explicar cuál fue la razón por la cual no pudo asumir el rol, la responsabilidad que le tocaba. Entonces, esta es otra consigna bien interesante. Con mayor claridad y precisión aparece la responsabilidad por las acciones. Entonces ya no es la exigencia abstracta, ¿no? Al gobierno de que haga algo que estás haciendo tú. ¿Qué responsabilidad estás asumiendo tú? Cada uno tiene que asumir una responsabilidad. Eso cobra realidad en el territorio. Entonces, me da mucho gusto, Carolina. Yo creo que para esta primera pregunta hemos tenido varios
compañeros que han conseguido identificar con mucha claridad estas consignas que hemos comentado. Creo que podemos pasar a la siguiente. Cambio. Gracias, profesor. Bien. Vamos a la segunda pregunta. Wilmer la ha compartido ya por el chat del Zoom, ¿ok? Y la segunda pregunta es, según el autor, ¿es legítimo hablar de gestión territorial en salud? ¿Ok? Voy a compartir el enlace por el chat del WhatsApp, pero nuestro compañero Wilmer ya lo compartió aquí por el chat del Zoom, ¿ok? Vamos ingresando y voy a darles un par de minutitos para que puedan ir respondiendo, ¿sí? Bien, vamos a ver las respuestas de la segunda pregunta, ¿ok? Según el autor, ¿es legítimo hablar de gestión territorial en salud? ¿Bajo qué condiciones? Ok. A ver, muy bien. Con claridad. Bueno, primero, tenemos diferencias de opiniones, lo cual siempre es interesante. Hay un grupo que categóricamente ha dicho que sí es legítimo y además ha planteado cuáles son las condiciones, lo cual está muy bien. Sí, bajo 4 condiciones básicas: abordaje poblacional, abordaje horizontal y descentralizado, abordaje integral y regulación de la oferta. Está muy bien, lo vamos a comentar ahora. Pero también hay un grupo que no lo tiene, digamos, no le convence esta idea de qué tan legítimo es hablar de gestión territorial en salud. No porque entendemos que no se produce salud desde el territorio, sino porque parece haber una tensión entre el abordaje territorial y cualquier gestión sectorial. Bien interesante esto, ¿no? Va a dar pie para comentar algunas cosas. No porque no se produce salud, lo mismo, ¿no? Lo mismo, Morote, un abordaje centralizado. No porque no se produce salud de territorio bajo un abordaje poblacional, privilegia un abordaje horizontal centralizado, abordaje integral. Ok, a ver qué más abajo antes de comentar. Sí, pero debe tener las siguientes condiciones, las que habíamos visto. El territorio no puede ser parcializado, sin embargo, se puede dividir en sectores. Muy bien, me gusta esto. O sea, sí es posible, pero implica además trabajar digamos, sectorizadamente, justo a propósito de la clase de hoy. Se debe promover un abordaje. Entonces, a ver, para comentar, lo que yo entiendo es que los que dicen que no, no es que digan que no es posible, sino que más bien describen que no se hace hoy día. Es lo que debo entender, ¿no es cierto? No es que digan que no es deseable, que no es una aspiración, que no debería ser así, o que es imposible de alcanzar. Entiendo que más su respuesta de no es que no lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Entiendo que esa es la idea que se quiere transmitir. Y efectivamente, nos falta muchísimo. Miren, les pongo un ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando uno ya tiene tantos años como yo metido en esto, tiene la ventaja de que puede hablar desde su propia experiencia. El año 2013 aprobamos porque yo estaba en ese momento en el ministerio, en la gestión de la alta dirección, un decreto legislativo, una ley, que dijo que había que conformar redes integradas de salud. Han pasado 10 años, y no somos capaces todavía de implementar eso que dijimos hace 10 años que había que hacer. Que implica efectivamente, ¿qué cosa es una red integrada? Es hacerse cargo de un territorio, es gestionar un territorio, es integrar la oferta con las capacidades locales, con las capacidades sociales para darle bienestar de salud a la gente que vive en ese territorio. Ese territorio es la red integrada de salud, por eso se llama integrada. Entonces yo coincido con los que dicen que no somos capaces hasta ahora, pero coincido con los que dicen que sí es posible, es una aspiración, deberíamos hacerlo. ¿Cuáles son las condiciones? Las han descrito muy bien ahí ustedes. Primero, un abordaje poblacional. ¿Qué cosa es un abordaje poblacional? Entrar
por la conservación de salud de la población más que por las enfermedades, ¿no es cierto? O sea, sí necesito saber cuáles son las enfermedades en mi territorio, pero mi abordaje no debe ser el plan de TEBE, el plan de VIH, mi abordaje tiene que ser el plan de bienestar sanitario de la población, que tiene que ver con trabajar el tema de hacinamiento, el tema de vacunación, todo eso va a permitir que caiga la tuberculosis. Pero si tengo una entrada por enfermedades, siempre voy a tener una entrada de pedacitos de enfermedades. Entonces, el tema de entrarle poblacionalmente implica conceptualizar con el enfoque que hoy se usa, que todos ustedes conocen en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud impulsa el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad por curso de vida, además. O sea, le ha puesto incluso un apellido adicional, por curso de vida, porque los riesgos que impedimos precozmente disminuyen los riesgos futuros. Cuando a mí me preguntan, doctor, ¿en qué momento empezamos a intervenir para el desarrollo adecuado de los niños menores de 3 años? Y yo les digo, empezamos a hacerlo cuando la mamá de ese futuro niño menor de 3 años está en la adolescencia. Ahí empezamos. Vean cuán atrás, impidiendo que tenga un embarazo en esa etapa de la vida que no es adecuada, asegurándonos de que esté vacunada contra el virus del papiloma humano. O sea, empezamos precozmente. Es un abordaje poblacional. Empezamos en esa etapa de vida con ese grupo de mujeres. Abordaje horizontal y descentralizado, no vertical. Y acá hay una vieja discusión, ¿ah? Yo también fui un poco, digamos, testigo, no fui protagonista porque justo para esa época yo salgo ya del ministerio y me voy a trabajar a otro lado. Pero los que tienen más años se acordarán. Antes teníamos los programas verticales, el PAI, ¿no es cierto? Teníamos el programa de planificación familiar, el programa de tuberculosis. Y el año 2001 irrumpe el modelo de atención integral y se acaban los programas. Y entramos a las estrategias y a la integralidad, ¿no? Que fue un esfuerzo por darle un abordaje distinto, no vertical, centralizado, que además era lo que había tenido mucha importancia en los 90, sino hacer la cosa más horizontal entre Lima y el resto del país y descentralizada. Y empieza la política de descentralización, ¿no? Entonces, esa es otra idea bien interesante, otra condición para poder hacer gestión territorial, un abordaje horizontal y descentralizado. Por supuesto, una cosa es el concepto y otra cosa es la realidad. La descentralización en el Perú tiene muchísimos problemas, no estoy diciendo que no, pero es una condición básica, ¿no es cierto? Abordaje horizontal y descentralizado, con poder, con capacidades a lo más periférico, a lo que está más lejos de la capital. Otra condición que ustedes han identificado ahí es la de un abordaje integral. Promoción, prevención, participación de todo el equipo de salud, trabajo comunitario, el trabajo de los agentes comunitarios es fundamental, usar telemedicina, todas las capacidades para un abordaje integral. Y finalmente, una idea interesante es la de regulación de la oferta. ¿Qué cosa es este tema de regulación de la oferta? Miren, el Estado tiene una responsabilidad como rector, el ministerio en este caso, de articular la oferta para que responda a las necesidades. Entonces, deberíamos ser racionales. No tiene mucho sentido que yo construya un hospital con especialidades y 20 cuadras más allá, en la misma ciudad, tenga otro hospital que hace lo mismo. Eso no tiene mucho sentido. Los servicios de salud tienen que complementarse, independientemente de a quién le pertenecen. Nuestro sistema de salud, como ustedes saben, está segmentado y fragmentado, ¿no? Tenemos los establecimientos de salud, los del MINSA, todos quieren tener hospital. Entonces, este tema de racionalizar, de darle sentido a la oferta en el territorio, de regularla, tiene que ver con eso. Y regreso a la idea de redes integradas, ¿no?
Las redes lo que quieren es aprovechar toda la capacidad que hay en el territorio, independientemente de a qué sector le pertenece. Entonces, esas son las condiciones que nos permitirían darle sentido a la gestión territorial en salud. Ok, y creo que podemos pasar a la última, Carolina. Bien, muchas gracias, profesor. Ya hemos compartido la última pregunta por el chat del WhatsApp. Ok, y lo está compartiendo ahora Wilmer por el chat del Zoom. Ok, entonces vamos a tener un par de minutos para poder responder. Bien, y recuerden, por favor, colocar sus nombres al final, ¿ok? Bien, entonces vamos a ir viendo las respuestas de la tercera y última pregunta, ¿ok? A ver, vamos a ver un momentito para que puedan ustedes ir viendo las respuestas. Bien, ahí está, profesor, ya tenemos las respuestas de la tercera pregunta. ¿Cómo producir salud con un enfoque territorial? ¿Es posible su aplicación en el Perú? Profesor, está con el micro apagado. Gracias, Carolina. Perdón. Hay unas respuestas bien interesantes. Me gusta esta de sí desde las RIS, articulando el modelo de atención integral por curso de vida. Está muy bien, creo que es una muy buena idea y se complementa con la de la derecha, que en realidad es la base, ¿no? Se requiere coordinar estrategias de territorio con acciones centrales. Los municipios son la mejor oportunidad para construir modelos de gestión territorial. En realidad, ahí en estas dos ideas se resumió todo. La forma de implementarlo, que ha tenido éxito en otras partes del mundo, es dándole cada vez más responsabilidades de gestión de salud al gobierno local. Hay algunos países que han descentralizado bastante. Colombia, por ejemplo, tiene municipalizados los servicios de salud, Brasil también. Yo no sé si en el Perú estamos preparados para eso. En algún momento vamos a llegar a eso, pero estamos todavía en el proceso, ¿no? Pero esa es una, digamos, vía sumamente importante. Según la ley orgánica de gobiernos locales, la ley de las municipalidades, los gobiernos locales son responsables de algo que casi no reparan, que se llama gestión de la atención primaria de salud. Eso está en la ley. Y por eso es que, por ejemplo, ellos se hacen cargo de recojo de basura, porque eso tiene impacto en la salud de las personas. O reciben el incentivo para el trabajo de consejería en anemia y contratan personas. Todo eso se da en el marco de lo que está aprobado en la ley. Entonces ya tienen algunas responsabilidades de ese tipo. Así que, ¿cómo producir salud con un enfoque territorial? ¿Es posible su aplicación? Necesitamos fortalecer el trabajo a nivel de gobierno local. El gobierno local es lo más periférico que tenemos, organizado adecuadamente. No todos los gobiernos locales son iguales, hay unos más débiles, hay otros más desarrollados. En Lima hay unas experiencias fabulosas de trabajo territorial en salud. La de San Borja, por ejemplo, claro, el alcalde de San Borja fue ministro de Salud, tiene muchos años metido en esto, Alberto Tejada, en fin. Entonces, se hace un trabajo realmente fabuloso en San Borja, hay un gran equipo, y ahí se hace gestión territorial en salud realmente, ¿no? Es una cosa fabulosa. Pero no es el único ejemplo. En La Libertad hay algunos municipios que han trabajado gestión territorial en salud, en el Cusco también, en fin. Entonces, el tema del gobierno local es fundamental. Pero no basta con decir el gobierno local. El gobierno local tiene que hacerse cargo primero de trabajar fuerte promoción de la salud. Promoción de la salud, miren,
siempre es algo medio abstracto, ¿no? ¿De qué se encargan nuestros colegas que hacen promoción de la salud? Bueno, se encargan de 3 cosas. De hacer incidencia, algo que muchas veces no se entiende, de ir a hablar con el alcalde, a decirle, oiga, alcalde, hay que hacer esto, otro, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Se encargan de trabajar estrategias de información, educación, comunicación, ¿no es cierto? Y de generar condiciones para que haya un entorno favorable para las buenas conductas de las personas. Entonces, ese es el trabajo. Y eso no se puede hacer desde el sector salud. Eso hay que trabajarlo con las autoridades. Entonces, los gobiernos locales, los alcaldes deberían ser los grandes protagonistas del trabajo de promoción de la salud, una agenda municipal de promoción de la salud. Establecer alianzas con todos los otros actores que están en la comunidad, articulados alrededor del gobierno local para trabajar estas cosas, todos pueden aportar. De ahí viene esta idea de municipios saludables, el gran proyecto, ¿no?, de municipios saludables, comunidades saludables, en la que todos asumen un rol. Y no tenerle miedo a la participación de la gente. Hay que abrirnos a la participación de la gente. Hay que buscar vigías en salud, juntas vecinales con una agenda clara de salud, que en muchos sitios se hace. Hay muchas experiencias ricas. Me da mucha pena que se pierdan muchas de ellas, ¿no? Todo lo que se trabajó en La Libertad, por ejemplo, en el proyecto Unimoche, que durante muchos años trabajó también todas estas cosas, ¿no? Que hay que seguir profundizándolas, avanzándolas, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo producir salud con un enfoque territorial? Montándolo en el gobierno local y articulándolo con el trabajo de la red integrada de salud. Esa es la forma. ¿Es posible su aplicación en Perú? Es perfectamente posible. Y creo que deberíamos ya dar paso a eso. Este debería ser el quinquenio de el relanzamiento del trabajo territorial en salud, a partir de la construcción de redes integradas y del empoderamiento de actores sociales en el territorio, ¿no? Ojalá que sea así realmente. Muy bien, entonces creo que ha sido interesante para reforzar este tema y con eso daríamos por cerrado este espacio de los saberes previos y podríamos pasar a la parte conceptual de la clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. A ver. ¿Qué cosa es sectorización? Empecemos hablando de eso. Sectorización es una estrategia. Es un mecanismo. Es una herramienta. Es una estrategia para la implementación de un modelo de cuidado. En el Perú, ese modelo de cuidado se llama MAIS-BFC. Y todos ustedes lo conocen, trabajan con él. Esta estrategia tiene como finalidad, por un lado, articular la red de servicios de salud a la comunidad organizada y otros actores sociales, otras instituciones que desarrollan intervenciones localmente. Y la otra finalidad es complementar recursos mediante una acción colaborativa para que cada uno asuma un rol y consigamos desarrollo integral, sostenible en la población, ¿no? Entonces, sectorización es una estrategia de implementación del modelo de cuidado que busca articular los servicios a los actores sociales y complementar todos los recursos que existen en un territorio. ¿Qué cosa es un sector? O sea, eso es sectorización, ¿ok? ¿Qué cosa es un sector entonces? Un sector es una unidad geopoblacional. Geopoblacional, un área, ¿no es cierto?, con características geográficas, ecológicas, en la que vive una población. Históricamente delimitada. Cada una de las personas que viven en ese territorio tienen toda una cultura, una historia de identificación con ese territorio.
cuya comunidad ha desarrollado algún nivel de organización. En ese sector tienes comunidades campesinas, barrios, caseríos, entonces hay un nivel de organización social, hay un nivel de organización de esa unidad poblacional. ¿Qué cosa no es un sector? Los segmentos territoriales delimitados arbitrariamente por el personal de salud. Uno va y distribuye y hace su croquis. Y claro, esos son sectores entre comillas, pero cuando uno aterriza y va, encuentra que la gente no necesariamente se identifica con ese sector que uno ha dibujado en un mapa. Entonces no es exactamente un sector, ¿no? En algunos casos eventuales y por el tamaño o acceso a determinados sectores, el establecimiento necesita segmentarlos, pero hay que tener en cuenta que esto no es sectorización. Eso es una segmentación del territorio con fines utilitarios. Voy a hacer una encuesta, voy a hacer la vacunación. Entonces, segmento y reparto. Juana, José se hacen cargo del segmento A al segmento B. Pero en la connotación que le estamos dando a sector, esos no son sectores. Los sectores necesitan que la gente se sienta parte de ese sector, de ese territorio. De lo contrario, no es un sector. Tenemos muchísima normativa relacionada a la sectorización en el Perú. Acá, las más recientes, nos vamos hasta el 2015, se aprobó un documento técnico de metodología para el ASIS de salud local, de lo que hemos hablado en la primera sesión, metodología del ASIS local, que habla de hacer el ASIS para un territorio, ¿no? Ya más cercanos, el 20, se aprueba el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para personas de la comunidad, que tiene toda una parte referida a cómo trabajar en el territorio y cómo en el territorio hay que trabajar con sectores, con sectorización. De ahí es que extraemos muchas de las cosas que vamos a utilizar ahora en esta sesión. Más recientemente, el año pasado, se aprueba un documento técnico que es un manual de implementación del modelo de cuidado integral por curso de vida para personas, familia y comunidad. Mi buen amigo José Bernable, precisamente, es el que se ha encargado de implementar este manual y se ha ido por todo el país haciendo sesiones de trabajo para la implementación del manual. O sea, teníamos el modelo y ahora hay un manual. Hay una RM del 2019 que aprobó un documento técnico que es el de lineamientos para la implementación de las visitas domiciliarias por actores sociales para prevención, reducción y control de anemia y DSI. Que claro, es específico para estos problemas de salud, pero en realidad puede ser aplicado a cualquier problema de salud, ¿no? Hay otro decreto supremo ya no del MINSA, sino del MIDIS, que aprueba, vean, la estrategia de gestión territorial, primero la infancia, para la articulación de las entidades del gobierno nacional, regional y local en la promoción del desarrollo infantil temprano. Bien interesante. El MIDIS ha avanzado en el tema de articulación territorial. Y tenemos, por supuesto, este documento que ya es un poco más antiguo, que es el documento técnico del programa de familias y viviendas saludables, ¿no? Entonces, hay bastante base normativa. Cuando uno entra, encuentra que en ellos se hace alusión, se desarrollan algunos elementos importantes para la sectorización. Ok, aterricemos el tema. ¿Cómo se hace sectorización? Y ustedes van a hacer sectorización. La sectorización tiene fases. Y cada una de las fases tiene tareas. Y acá en la PPT y en alguna lectura complementaria lo tienen eso también esquematizado para que les sirva. ¿Cómo se hace sectorización? Primero, hay que conocer las fases y dentro de cada fase las tareas. La primera fase es la fase preparatoria. Los equipos o comités de gestión de las redes o de las microredes tienen que ser entrenados en modelo de atención integral y en la estrategia de sectorización, en lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no es cierto? Hay que revisar las normas,
tener una inducción sobre el modelo y sobre la sectorización. O sea, la gente que se encargue de sectorizar no lo puede hacer así nomás, por, digamos, inspiración propia. Tiene que conocer la metodología. Hay que aprobar la estrategia de sectorización en el territorio que se quiere hacer. Se puede trabajar con una resolución directoral, con un memorándum, pero tiene que estar en blanco y negro. Hay que capacitar a los equipos de los establecimientos de salud que van a participar. Hay que apoyarlos en la aplicación de una autoevaluación de su organización y gestión. Tienen que saber cuál es el punto de partida, dónde están. Hay que seleccionar gentes, personas y asignarles formalmente funciones. ¿De qué se van a encargar? Una persona tiene que ser la líder del proceso de sectorización y las otras irán recibiendo responsabilidades. Y, por supuesto, una parte importante es la de promoción de la salud. Entonces, ahora trabajamos capacitación en promoción de una forma piramidal. Primero se entrena a entrenadores o a tutores, los que a su vez se van a hacer cargo de capacitar a los que van a trabajar directamente en la promoción de la salud, ¿no? Entonces, hay una fase preparatoria. Hay que armar equipo, hay que aprobar la sectorización, hay que capacitar a la gente que se va a hacer cargo y hay que repartir la chamba, hay que designar roles y responsabilidades. Esas cosas van a tener que hacerlas. O sea, el ejercicio que vamos a empezar a hacer hoy día, hay que tratar de hacerlo lo más realista posible. Es un ejemplo, no es de la vida real, pero ya ustedes tienen una idea del sector. Entonces, entre el grupo tendrán que decidir quién va a ser el líder, quién va a ser el que va a coordinar, hay que poner su nombre y de qué se van a hacer cargo los otros miembros del equipo. O sea, esto tiene que estar en el trabajo que van a hacer, esta parte del trabajo, de la fase preparatoria. Después entramos ya en la fase inicial. Y acá lo que hacemos es identificar y demarcar los sectores. Acá sí ya entro a identificar y demarcar a los sectores. Suele ser buena idea ir al campo e identificar los sectores. No sentarme en mi oficina, coger el mapa y decir estos son los sectores. Irme al campo y ahí ver la distribución político-administrativa, asentamientos humanos, barrios, urbanizaciones y validarla. Entonces me voy a la urbanización Periquito de los Palotes y veo su demarcación, converso con la gente y confirmo. Este es un sector, la urbanización. La gente que vive ahí está completamente clara en que ese es un sector, esa es su zona, hay un sentimiento de identificación, entonces no hay problema. Ahí está el sector claramente definido. Es una urbanización, es un barrio, es un asentamiento humano, es una localidad, es la parte del centro, en fin. Entonces, identifico lo que ya existe, o sea, yo no estoy inventando, y lo demarco. Podría ser que la demarcación tenga problemas, sea porosa, no sea muy clara. Eso ya es trabajo de uno. Entonces uno define bien los linderos y lo demarca. Esa es la primera parte. Identificar y demarcar los sectores. Después de que tengo eso ya trabajado, viene una parte interesante de aplicación de lo que vimos en la sesión 1. Categorizar los riesgos de los sectores. ¿Qué hay que hacer ahí? Trabajar con indicadores. Trabajar con indicadores. Los que vimos, ¿se acuerdan? Mortalidad materna, mortalidad neonatal, dengue, en fin. Con todos esos indicadores hay que trabajar una estratificación de riesgos. Hay que colocar criterios, puntajes, calificar alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo. Por ejemplo, banderas, ¿no? Bandera verde, bajo riesgo, bandera amarilla, riesgo mediano, en fin. Hay varias formas de hacerlo. Para eso hay que emplear los datos que existen, los datos institucionales, y además ver qué otros datos se pueden conseguir.
Los criterios no están grabados en mármol, hay que revisarlos periódicamente, es posible meter unos nuevos, sacar, etcétera, etcétera. Voy a compartir con ustedes un instrumento de estratificación de riesgos que he usado yo, que me parece interesante, no es muy complicado y les puede servir. Llévenselo y ya queda como parte de ustedes. En esta diapositiva está una tabla con un conjunto de indicadores de la pandemia. Con todos estos indicadores se ha construido una estratificación de riesgo y ahí tienen ustedes a todos los departamentos del Perú estratificados en riesgo 4, muy alto riesgo, 3, 2 y 1. Entonces, aquí sí vamos a usar un Excel y le voy a pedir por favor a Carolina que me apoye con esto para que puedan acceder a ese instrumento. Y yo voy a compartir mi Excel para ir trabajando acá. Ya está, profesor. Ya está, ¿no es cierto? Sí, lo he compartido por grupos. ¿Está bien? Está muy bien, está Ok, muy bien. lo vamos a trabajar aquí. Sí, lo vamos a trabajar acá en el aula general común. Ok, entonces les he compartido, ok, el link, cada grupo por región tiene su propio Google Docs, ok. Ingresen, por favor, y en la segunda pestaña está la página justo que el profesor está indicando, instrumentos, y en el tercero, el de procesos, que él ya va a dar las indicaciones necesarias, ok. Entonces, adelante, profesor. Muchas gracias, Carolina. Entonces, este es un archivo de Excel que es bien útil. Ustedes pueden usarlo para su propia estratificación. Para el ejemplo, está con departamentos. Acá en vez de departamentos pueden ir provincias, distritos, sectores. Yo he usado 5 indicadores, esta primera tabla lo que tiene es números redondos, números absolutos, frecuencias absolutas, ¿no? Ustedes pueden tener otras. Para la pandemia yo lo usé para estratificar los riesgos, cómo estaba el país, ¿no? Entonces puse la población en la primera columna, los casos acumulados de COVID en la segunda, los fallecidos por COVID en la tercera, las pruebas realizadas, las pruebas de laboratorio para diagnóstico realizadas y finalmente los fallecidos en domicilio. Entonces, con todos estos datos, en la segunda tabla construí indicadores. El primer indicador fue la tasa de incidencia por 10.000 habitantes. El segundo indicador fue el porcentaje de positividad. El tercer indicador fue la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. El cuarto indicador fue la tasa de letalidad. Y el quinto indicador fue el porcentaje de mortalidad en domicilio. Todos estos indicadores los construí con estos datos que están acá, con esta primera tabla. O sea, de esta primera tabla salió esta segunda que ya tiene los indicadores. Una vez que tuve toda esta tabla llena de datos, de indicadores, lo que hice fue aplicar una metodología de estratificación, utilizando algunas medidas estadísticas bien simples. La primera fue el promedio de todos estos indicadores, y lo vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean cómo se hace, el promedio y la desviación estándar. Yo sé que les encanta la bioestadística, que son muy sólidos, muy buenos, así que no se asustan con esto, porque además es estadística descriptiva, es tranquila, no pasa nada, ¿no? Entonces, se calcula el promedio, la desviación estándar de los 5 indicadores, y con estos dos parámetros construimos un indicador bien interesante que se llama Z-score. Les voy a explicar qué es el Z-score. El Z-score para cada uno de los departamentos y para cada uno de esos indicadores. Hay un puntaje final de Z-score
y ese es el que me permite hacer los estratos de riesgo. Finalmente, una vez que ya tengo los departamentos ordenados de mayor a menor, obtengo los percentiles 75, 50 y 25 y con eso defino mis estratos de riesgo. Seguro que ya se marearon, así que lo vamos a ver en números para que no se mareen. En la segunda pestaña, en la pestaña que se llama proceso, ya tengo todos los valores. Así que lo vamos a hacer fácil, vean. Voy a copiar los valores de esta tabla, es lo que estoy haciendo, a esta primera que está vacía. Ya está llena de valores. En Amazonas hay 426.000 habitantes, hasta cierta fecha habían 995 casos de COVID, 27 fallecidos, se habían hecho 10.000 pruebas y una persona había fallecido en su domicilio. Esto, claro, acá dice 17 de mayo, pero está con fórmula, es la fórmula hoy, no es a hoy. Esto lo hice en la primera ola de la pandemia, el 2020, ¿no? Ahí todos los días yo actualizaba esto, porque era parte de mi trabajo en la OPS, yo era el asesor en enfermedades transmisibles de la OPS, entonces yo tenía todos los días un reporte que emitía para el equipo de OPS en el Perú, para que sepamos cómo estábamos en la pandemia, ¿no? En esa época. Fue un trabajo sumamente interesante. Bueno, entonces ya está cargado de datos. Tenemos todos los datos. ¿Qué hago con estos datos? Construyo mis indicadores. ¿Cómo se calcula la tasa de incidencia? Acá está la fórmula, vean. C5, casos acumulados, acá está la celda C5, entre B5, entre población, y lo multiplico por 10.000. Y de ahí sale la tasa de incidencia. ¿Cómo sale la positividad? C5, casos confirmados, entre E5. ¿Qué cosa es E5? Pruebas de diagnóstico realizadas. Y eso lo multiplico por 100. Ahí sale el porcentaje de positividad. Tasa de mortalidad. ¿Cómo se calcula? D5. ¿Qué cosa es D5? Acá está D5. Fallecidos entre B5. ¿Qué cosa es B5? Población. Y eso lo multiplico por 100.000. Tasa de letalidad. ¿Cómo se calcula? ¿Qué dice ahí? D5. ¿Qué cosa es D5? Número de fallecidos entre C5. ¿Qué cosa es C5? Casos acumulados, fallecidos entre casos, y se multiplica por 100. Y así sale la letalidad. Y finalmente, porcentaje de mortalidad en domicilio. ¿Cómo se calcula? F5. ¿Qué cosa es F5? Los fallecidos en domicilio entre D5. ¿Qué cosa es D5? Todos los fallecidos. Y eso se multiplica por 100. Todas estas fórmulas están ahí, ustedes las tienen. Entonces me voy a ahorrar la fatiga y voy a copiar esto en nuestra tablita que está vacía. ¿Ya está? Ahí están los indicadores. El siguiente paso es calcular el promedio y la desviación estándar para todos estos indicadores. Acá están, vean, tasa de incidencia acumulada, porcentaje de positividad, tasa de mortalidad, acá está la tasa de mortalidad, tasa de letalidad y porcentaje de mortalidad domiciliaria. Felizmente que el Excel es una maravilla. Si yo sé trabajar en Excel, y deberían ustedes todos ya trabajar en Excel, le pongo la fórmula. La fórmula de promedio, sácame el promedio desde I5 hasta I29, o sea, de todos estos de acá. Sácame el promedio desde I5 hasta I29. Sácame el promedio desde J5 hasta J29. Sácame el promedio desde K5, sácame el promedio de todos estos y luego sácame la desviación estándar igualito, desde I5 hasta I29, etc. Como ya lo tengo acá, me ahorro la fatiga, lo paso aquí y ya está. Tengo el promedio de todo este conjunto de indicadores, tengo el promedio de esto, tengo el promedio de esto, tengo el promedio de esto, y tengo la desviación estándar también de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Y después qué hago? Viene lo más interesante. Calculo el Z-score.
¿Qué cosa es el Z-score? Es un indicador que me dice cuántas desviaciones estándar lejos del promedio está cada uno de mis valores. Bien interesante. Vamos a ver la fórmula. Acá, por ejemplo, está el Z-score de la tasa de incidencia de COVID en Amazonas. Vean la fórmula. La fórmula es I5. I5 es la tasa de incidencia en Amazonas, 23.31. Acá está. I5 menos Q2. ¿Qué cosa es Q2? El promedio. O sea, este valor, 23.31 menos el promedio de todas las tasas de incidencia. ¿Cuánto es el promedio? 40.49. I5 menos Q2. Me sale algo, obviamente negativo. Y eso lo divido entre Q3. ¿Qué cosa es Q3? La desviación estándar. Y me sale menos 0.48. ¿Qué cosa es eso? Eso quiere decir que en Amazonas la tasa de incidencia de COVID está menos 0.48 veces alejada de la desviación estándar para todos los departamentos del Perú. Y así, esa es la misma interpretación con todos los valores. Por ejemplo, otro que sea positivo para que no se mareen. Por ejemplo, este de acá, 2.18. Esto quiere decir que en Lima, la tasa de incidencia de casos por COVID en Lima está 2.18 veces por encima o alejada hacia arriba de la desviación estándar promedio o de la desviación estándar para todos los departamentos del Perú. Ese es el Z-score, ¿no? Entonces, voy a copiar estos valores de Z-score y ahí están los valores de Z-score. La última columna es la suma. Sumo el Z-score de la tasa de incidencia, el de la positividad, el de la tasa de mortalidad, el de la letalidad y el de la mortalidad domiciliaria. Esta es la suma, vean, es la suma de todos. Y ya tengo el Z-score total para todos los departamentos. ¿Y después qué hago? Copio todo esto y lo pego como valor en mi tablita final, en mi tablita que tengo acá. Acá lo pego como valor. Perdón, algo mal hice. Ah, es que copié con todo y nombre de departamentos en otra hoja, en otra columna. Ahí está el Z-score, ahora sí. Lo copio y lo pego encima de esto. Ya está pegado como valor. Y lo ordeno. Lo ordeno según el puntaje total de mayor a menor, según esta última columna, Z-score total de mayor a menor. Ya ustedes manejan muy bien su Excel. Entonces me voy a ordenar data, ordenar según sumatoria de Z-score de mayor a menor. Y ya está ordenado. Lambayeque, 6.25. El de mayor riesgo, Lambayeque. Y el de menor riesgo, Tacna, menos 4.40. Ahí están todos mis departamentos estratificados, todavía no están estratificados, ordenados de mayor a menor. Todos. Entonces ahora yo quiero agruparlos por estratos de riesgo. Y entonces ahí me ayudan los percentiles. ¿Qué cosas son los percentiles? ¿Ustedes se acuerdan? Es la división de todos mis valores ordenados en grupos, ¿no es cierto? Acá tengo, vean la fórmula, este es el percentil 75,
Este es el percentil 50, que también se llama mediana. Este es el percentil 25. Para no estarlo digitando, lo copio acá. Y ya sé que para todos estos datos, el percentil 75 es 4.07. Entonces, todo lo que esté encima de 4.07 va a ser de alto riesgo. Le pongo 4. Todo lo que esté encima de 4.07. Este también. Luego viene el siguiente estrato. Todo lo que esté de 1.39 para arriba será 3. De 1.39 para arriba será 3. Ahí está 1.9. Luego viene el siguiente estrato. Todo lo que esté de menos 3.77 para arriba será 2. Ya está. Y finalmente me quedan los que son 1. Y ahí tengo mis 4 estratos de riesgo para el país. Entonces, ¿cuáles son los departamentos de mayor riesgo? Estos de acá, los que están en 4. Bueno, esto de que se pinte de colores es una herramienta de Excel que está, que ustedes seguramente también conocen, que es un tema de formato, ¿no es cierto? Que no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? Entonces, esta hojita de cálculo es bien interesante. Voy a limpiarla de datos. La que tengo yo la uso mucho para muchos fines, me sirve, es muy buena, y a ustedes también les puede servir muchísimo. Explórenla bien, véanla, si tienen preguntas, dudas, ahora más tarde o la próxima clase, con mucho gusto para que la puedan utilizar. Incluso la pueden utilizar ahora para el ejercicio que van a hacer aplicativo, ¿no? Ok. Voy a regresar entonces a la presentación. ¿Estamos en la presentación o no? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ya estamos, ok. Bueno, siguiente paso. Acuérdense que estamos en la fase, para ubicarnos otra vez, para no perdernos. Acuérdense que ya pasamos la fase preparatoria, armar los equipos, capacitarlos, todo lo demás, y estamos en la fase inicial. Identificamos los sectores, categorizamos el riesgo, y ahora pasamos a elaborar el mapa de la sectorización. Hay que dibujar los sectores, detallar las vías, las distancias, los tiempos al establecimiento de salud, los accidentes geográficos más importantes, elaborar el censo, es fundamental. Muchos de ustedes hacen censo local, está muy bien eso si es que se puede hacer. Luego hay que... el sector tiene sentido porque en él vamos a aplicar el modelo de atención integral. Entonces, esta tarea de la fase inicial es importante. Hay que ver los instrumentos que vamos a usar. El Ministerio ha aprobado muchos instrumentos. Hay que ver si necesitan ser adaptados, ajustados localmente, por ejemplo, culturalmente, ¿no es cierto? Entonces vale la pena hacerlo. ¿Qué instrumentos va a emplear el personal de salud? ¿Qué instrumentos va a trabajar el agente comunitario de salud? Hay que ver el tema de organización comunal, si se va a hacer vigilancia comunitaria, algo que ahora por el COVID se está haciendo bastante. Distribuir responsabilidades, quiénes van a ser los sectoristas, asignarles funciones, y hay que medir fuerzas, ver cuánta gente tenemos para no, digamos, sobrecargar tampoco el trabajo. Según el nivel de riesgo de cada sector,
pondré más gente de repente, en un sector habrán 2 sectoristas, en un sector que es de muy alto riesgo, en un sector de bajo riesgo habrá solo un sectorista, no necesita mucho, ¿no es cierto? Y luego de eso hay que aterrizar ya. Vamos a la comunidad a plantearles el trabajo que se va a hacer, a presentarles a los sectoristas, hay que ratificar o renovar los agentes comunitarios, y hasta ahí llega el tema de la sectorización como ejercicio de tener mapeado, censado y estratificado en riesgos mi territorio. Luego vienen ya las fases de lo que voy a hacer en mi territorio, lo que voy a hacer con mis sectores. Y esa es la fase de implementación. La fase de implementación empieza con una tarea que es la de capacitar al agente comunitario, implementar el sistema de vigilancia comunitaria, formular el plan de trabajo comunal, que tiene que ser un trabajo, un periodo corto, un trabajo concreto, 3 meses digamos, un buen tiempo. Implementar una sala situacional para cada sector, algo simple. Muchas comunidades tienen en su casa comunal su sala situacional, que la alimentan los mismos agentes comunitarios. Entonces hay muchos ejemplos de eso en el país. Definir de todo el paquete básico de atención el que se va a priorizar en cada sector. Esos son los paquetes que ya están normados en el modelo de atención integral. Trabajar el sistema de admisión. Ahí tenemos archivos o carpetas familiares que permiten caracterizar el sector o comunidad y además el riesgo familiar en cada sector o comunidad. Todo esto está en el MAIS BFC. Publicar el cronograma mensual de trabajo comunitario, que es una forma de darle transparencia y de rendir cuentas. Y hasta ahí tengo planificado y empiezo a ejecutar ya mi trabajo en el sector. Sectorizar solo tiene sentido porque voy a implementar el modelo de cuidado ahí. Si no, no tiene sentido el sector. O sea, ¿para qué sectorizar? No es un ejercicio únicamente, digamos, de tener mi mapa ahí cada vez que vienen a supervisar, decir, miren, ahí están mis sectores, esos son mis sectores. Sectorizar tiene sentido porque voy a implementar el plan de trabajo de mi territorio y distribuyo responsabilidades y sé quién va a cada sector a trabajar con las gestantes, en fin, todo lo demás, ¿no? Y después ya viene la última fase, que es la fase de seguimiento, ¿no? Entonces deberían haber comités o equipos de gestión que apoyan este trabajo. Esos equipos de gestión deberían estar instalados en las redes y bajar y hacer asistencia en las direzas también, en las diris. El equipo responsable de la sectorización debería administrar información, tener un calendario de reuniones, el líder de la sectorización, reunirse con los equipos, con los responsables de cada sector, hacer monitoreo, tener un set de indicadores de cómo va haciéndose el trabajo, ¿no es cierto? Cada sectorista entonces debería ser capaz de ir midiendo los cambios, cómo evolucionan las coberturas de vacunación, las coberturas de control prenatal, la notificación de las enfermedades bajo vigilancia. Los agentes comunitarios también tener registro de las actividades que hacen. Por supuesto, el gobierno local debería también ser protagonista de este trabajo. Se recomienda que el gobierno local aplique una encuesta para el monitoreo de los indicadores de avance y recoger información directamente de los vecinos de cómo se va avanzando en el cumplimiento del plan local, ¿no? Así que vean, todo esto implica la sectorización. Tiene 4 grandes fases y dentro de cada fase hay tareas. Ok. Entonces, vamos a pasar, ya le hemos robado tiempo al trabajo práctico,
Vamos a pasar al trabajo en grupos. Vamos a trabajar en grupos. Entonces, les pedí que vinieran con una idea de cuáles eran los territorios en los que iban a trabajar. Y en cada grupo de direza, entonces, en ese territorio que han elegido, tienen que proponerse su sectorización, siguiendo todas las fases que acabamos de revisar rápidamente. Entonces hay que establecer las fases, repartir tareas, asumir roles, identificar y demarcar los sectores, hacer el mapa con todos los atributos que debe tener el mapa que hemos revisado. Hay que caracterizar los sectores usando información. Ojalá hayan traído información de su grupo, si no, búsquenla. Debe haber información disponible, o trabajemos también con información simulada que tenga sentido, ¿no? Que tenga coherencia, no cualquier dato. Definamos criterios para hacer una estratificación. Yo les he compartido una herramienta, no tienen que usar esa necesariamente, pero les puede ayudar. Categoricen sus sectores, quienes están en alto riesgo, en mediano riesgo, en bajo riesgo, o como en la herramienta que yo les puse, 4 estratos de riesgo, 4, 3, 2, 1. Y entonces hay una guía que básicamente son estas indicaciones para trabajar eso, y tienen que colgarlo eso en el enlace de Google Docs, y seguramente Carolina en este momento me va a apoyar un poco con eso. A ver, hoy día van a trabajar, y empezamos en este momento ya a trabajar. Vamos a trabajar por 35, 40 minutos. Voy a ir entrando a los grupos para irlos orientando, y después vamos a resumir lo que hemos hecho y vamos a cerrar, pero acá no acaba el trabajo. Tienen que dedicarle, luego de que acabemos la sesión sincrónica, también por lo menos 1 hora académica asincrónica. Reúnanse ustedes, pónganse de acuerdo entre hoy y el viernes idealmente, para continuar haciendo su sectorización. Porque Carolina les va a explicar, esto lo tienen que colgar. Si avanzan más, el viernes me cuentan lo que han avanzado, lo puedo revisar y los puedo orientar. Si no, bueno, ya tendrán que irse hasta el sábado y colgarlo simplemente, ¿no? Entonces, empecemos, por favor, el trabajo de grupo, y yo le doy a Carolina el uso del micro para la orientación más operativa. Gracias, Carolina. Muchas gracias, profesor Edgardo. Bien, ya hemos compartido los enlaces por el chat del WhatsApp, ¿ok? Y del Zoom. Van a trabajar por regiones, ¿ok? Y también he compartido la hoja, ¿ok? La hoja con las indicaciones, donde está la rúbrica, ¿ok? El detalle de la rúbrica para que ustedes puedan revisarlo, ¿ok? Antes de empezar el trabajo. Van a tener unos 40 minutos aproximadamente primero aquí dentro del aula, ¿ok? Para que puedan ir trabajando, y van a tener que culminarlo fuera de la sesión de clases, ¿ok? Y como mencionó el profesor Edgardo, vamos a... para la actividad de evaluación número 2, ¿ok? Que vamos a realizar el día viernes, esta primera parte es importante. Entonces, lo ideal es que hoy avancen lo que puedan. Traten de reunirse, de repente que puede ser un poquito más de tiempo finalizando la sesión, o de repente puede ser miércoles o el día jueves, ¿ok? Cosa que el día viernes traen un poquito más de avance, el profesor puede revisarlo y puede darles algunos alcances para que el día sábado ustedes puedan subir la actividad, ¿ok? Esta actividad la tienen que presentar el día sábado 18, si mal no me equivoco, no, perdón, sábado 21, ¿ok? Sábado 21 hasta las 23:55 horas. ¿Ok? De igual modo, durante todo este tiempo el profesor va a ir entrando por las aulas, ¿ok? Para poder ir absolviendo alguna duda o consulta que tengan. Entonces, es importante, por favor, que dentro de las aulas Zoom
compartan su pantalla, ¿ok? Compartan la pantalla del documento para ir viendo lo que están trabajando, divídanse el trabajo, ¿ok? De repente, si es que no han buscado la información, que uno u otro vaya buscando la información, cosa que puedan ir avanzando, ¿ok? Y lo que también quiero mencionar es que vamos a estar entrando, vamos a ir entrando a las aulas tanto Wilmer como yo, ¿ok? Para ir tomando la asistencia, ver quiénes están presentes y quiénes no, ¿ok? Aquellos que sean llamados y no responden serán retirados del aula virtual, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello, por favor, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda o consulta referente a la actividad? Sí, buenas noches. Señorita Carolina, en la región Lima solamente somos dos, Así es. pero mi compañera Verónica creo tenía todavía problemas porque estaba en el trabajo. Entonces, avanzaré yo sola. Así es, Daisy, así es. Irás avanzando tú hasta que tu compañera pueda unirse, ¿no? Ok, entonces, ¿Y no es posible que trabajemos con las regiones que tienen menos cantidad de personas y nos sumemos las dos ahí? lo que pasa es que el trabajo en esta oportunidad es por regiones. Deben trabajar por regiones. Es el objetivo de este curso, ¿no? Que se trabaje por regiones. De repente, en el siguiente curso, tendrán la opción de volver a estar mezclados todos, ¿no? Bueno, Ok, entonces nos vamos a trabajar a pequeñas aulas del Zoom, ¿ok? Carolina, Sí, buenas Jorge. noches. Dime. Lo necesario, necesitamos la presentación del docente, Sí, porque ahí ya la están los subí. pasos a seguir. ¿La La he subí ya? subido al aula virtual. Ok, lo te podemos descargar, ya, gracias. Sí, está en el aula virtual ya. Ya tienen acceso a ella. Ya, gracias. Ok, entonces vamos a trabajar a las aulas del Zoom, ¿ok? Bien, ya estamos todos en la sala principal para poder continuar, profesor Edgardo. Muchas gracias, Carolina. Ok, entonces, a ver, he ido de grupo en grupo tratando de darles las orientaciones más importantes y lo voy a resumir ahora en esta tabla que también han tenido ustedes disponible. Finalmente, ¿qué es lo que queremos que hagan, que resuman, que de este trabajo aplicativo que están haciendo, que presenten, ¿no? Tienen que presentar un plan de sectorización. Es lo primero que les decía a ustedes. Queremos ver su plan de sectorización. ¿Quién es el coordinador? Ustedes pónganse en que los 4, 5, 2, los 6 miembros del grupo trabajan en ese establecimiento de salud. Ustedes son el equipo de gestión de ese establecimiento de salud, del Centro Materno Infantil Progreso, del no sé cuántos, en fin. Y entonces van a hacer la sectorización del ámbito territorial de ese establecimiento de salud. No existe, ustedes lo van a hacer. Entonces tienen que hacerse un plan de sectorización. Está fácil porque ya están las fases y las tareas. Eso hay que trabajarlo, puede ser en una tabla, en Excel, en Word, como ustedes quieran, pero ahí tiene que estar quién es el coordinador y cómo se reparten las responsabilidades. En la fase inicial, quién se va a hacer cargo del mapa, quién se va a hacer cargo de los indicadores, de la estratificación de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Después, ya entrando en la fase inicial, hay que avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir datos, conseguir información sobre nuestros sectores, porque la idea es estratificar nuestros sectores. Cuando ustedes digan, hemos hecho la sectorización y mi establecimiento tiene 10 sectores, los 10 sectores no son iguales. Algunos sectores son de alto riesgo, otros son de mediano riesgo y otros son de bajo riesgo. Entonces ustedes tienen que trabajar para eso criterios. ¿Cómo van a decidir cuál es de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo? Me decían, ¿qué usamos, doctor? Diarreas, iras, depende de qué territorio han elegido, porque no son iguales los territorios.
En algunos territorios es más importante la anemia, por ejemplo. Entonces, anemia debería entrar, ¿no es cierto? Un indicador de anemia, número de niños. Otra cosa, cuando son niveles locales, no hay necesidad de usar indicadores sofisticados. Tasa de incidencia acumulada, no, pueden ser números redondos, números absolutos, número de niños con anemia en cada sector. Sí, está muy bien. Número de gestantes que no han recibido control en el primer trimestre. Número de viviendas que no tienen agua potable. Cuando es local, sí se puede trabajar con números redondos, con números absolutos. Entonces, todos esos datos usan y eligen un criterio para estratificar. ¿Cómo van a decidir que este sector es de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo? Yo les he compartido una herramienta. La pueden usar o usen otra. Ignoren esa herramienta si no les gusta, no hay ningún problema. Nadie se va a enojar. Yo no me voy. Eso es simplemente un instrumento que les puede ser útil, nada más, ¿ok? Pero necesitan definir cuáles van a ser los criterios. Luego queremos ver los indicadores, lo que estamos mencionando ahora, que van a usar número de niños con anemia, número de niños con diarreas, en fin, y necesitan mostrar su mapa. El mapa tiene que estar en el producto, el mapa con los sectores además pintaditos o con banderitas, los sectores de alto riesgo con la banderita roja, los de mediano riesgo con la banderita amarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras tablas, gráficos que puedan elaborar con esos datos de casos, de coberturas de vacunación, etcétera, que van a conseguir para su territorio, ¿ya? Entonces, mentalícense, chiquito nomás, de un centro de salud es buena idea, creo que ya todos están claros en eso. Ustedes todos trabajan en ese centro de salud y van a hacer su plan de sectorización y entonces necesitan primero hacer el plan. Hacer el plan no es una Biblia, no es un documento, es una tabla, un Excel con lo que van a hacer, con responsables por cada tarea, ¿no es cierto? Y plazos. Y después ya mostrar el mapa con los sectores, los indicadores y los estratos. El trabajo ideal que van a colgar debería tener su mapa con sus sectores estratificados. Cuáles son de alto, de mediano, de bajo, y explicados cuáles son los criterios que han usado para hacer esos estratos de riesgo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿O está todo claro? Si hasta el viernes han conseguido avanzar, lo podemos ver el viernes, en el momento en que igual vamos a trabajar en grupos el viernes mapeo de actores. Entonces podemos dedicarle unos minutitos a ver lo que han avanzado, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de mi parte, un gusto, como siempre, y bueno, yo le devuelvo el micro a Carolina para el cierre de esta parte. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, muchas gracias, profesor. Ya hemos terminado la sesión del día de hoy. Muchas gracias, profesor Edgardo, por estar con nosotros presente hoy. Y esta actividad, ¿ok? La tienen que presentar hasta el día sábado, ¿ok? Hasta el día sábado, 23:55 horas, ¿ok? 23:55 horas. Y solamente sube la actividad un o una representante, ¿ok? Solo uno, ¿ok? O una. Bien, entonces, de igual modo, si es que durante estos días tienen alguna duda o consulta, me la hacen llegar a mí, ¿ok? Para poder trasladársela al profesor. Carolina, por favor, una. Acuérdense que para la siguiente sesión también tienen que revisar una lectura. Vamos a empezar también con... ok, gracias. Sí, justo ya la había compartido, he compartido ya la lectura, ¿ok? Es la misma dinámica. Vamos a tener 3 preguntas, ¿ok? En la parte inicial. Así que para que vayan leyendo, por favor, la lectura que se les acaba de compartir. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda o consulta adicional?
Una consulta. Sí, Carlos, adelante. Por favor, ¿no podría ser hasta el domingo? Porque sábado y domingo generalmente es buena oportunidad para reunirnos y discutir o sea, aprender más, ¿no? Entonces, yo le solicitaría que podía ser hasta el domingo. Vamos a ver si es que se puede ampliar hacia el día domingo. No lo creo, la verdad, porque el día viernes se les va a dejar otra actividad de evaluación, ¿ok? Y ya el día viernes se está terminando el curso, ¿ok? Entonces también deben entender que el profesor tiene que revisar las actividades, tiene que subir las notas y conforme vaya avanzando tienen que pasar al siguiente curso, ¿ok? Entonces, con referente a la actividad vamos a esperar. A ver. ¿Quién más? ¿Ketty? No. Sí, una consulta, Carolina. No sé si el profesor nos puede recordar cuál es el siguiente trabajo, porque como este va a estar articulado a ese, quería ver, lo dijo en la primera clase, pero no estoy recordando bien. Profesor Edgardo. A ver, vamos a ver. Sí, está bien. A ver, déjenme. Ya. El siguiente trabajo que vamos a, igual en clase, avanzar, es el mapeo de actores. Vamos a hablar de eso, es en materia de conversación el siguiente tema, cómo se hace un mapeo de actores, en fin, ¿no? Pero bueno, les adelanto. Hay que hacer el mapeo de actores, identificar grupos de interés, categorías, aspectos de importancia en el territorio que han elegido. O sea, en el mismo territorio, en el mismo centro de salud, ¿cuáles son los actores? Hay mesa de concertación de lucha contra la pobreza y el alcalde, si es que es un distrito o un consejo menor, de repente es un consejo menor, no es un distrito, qué sé yo. Pero el siguiente trabajo es mapeo de actores. Es más ágil, digamos, no es tan pesado como el de hoy día. Carolina, Sí, perdón. Alida, adelante. Te escuchamos. favorcito, tenemos un mensajito en el WhatsApp que dice, les reiteramos, del señor Córdoba, les reiteramos por favor que guarden sus tareas de manera individual. Eso es de pronto porque tenemos que pasarlas como la vez pasada a la plataforma de SAP. Así es cierto, Wilmer. Efectivamente. Para reiterarles que continúen, como siempre, de manera individual, guardando sus tareas. Sí, nada más. Gracias. Ya. Ok, Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta o duda adicional con referente a la clase de hoy o a la próxima actividad? Ok, entonces todo está claro, ¿cierto? Ya hemos terminado, nos vemos el día viernes, ¿ok? Que tengan un lindo inicio de semana y por favor, aquellos y aquellas que no han podido prender sus cámaras el día de hoy, esperamos que el día viernes puedan hacerlo, ¿ok? Cuídense mucho, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, profesor Nepo, y nos estamos viendo el día viernes. Gracias, Saludos hasta para luego. todos y todas. Cuídense. Nos vemos, cuídense. Buenas noches. Buenas noches.